Buenas tardes, estimados asociados. Le agradecemos por su participación el día de hoy en la charla online de hostigamiento laboral, donde revisaremos el marco legal, obligaciones del empleador y procedimientos. Agradeceremos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas durante la charla. Al finalizar la misma, podrán realizar las consultas que tengan levantando la mano o escribiéndolas en el chat. El día de hoy nos acompaña en la ponencia el abogado Julio García Castro, quien es abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, con maestría en Derecho y Empresa por la misma universidad. Conciliador extrajudicial certificado con 10 años de trayectoria asesorando empresas en todo el Perú en materia laboral. Cuenta con un enfoque en prevención de contingencias y la gestión estratégica de relaciones laborales, así como en la solución de conflictos. A la fecha viene asesorando empresas de los sectores hidrocarburos, construcción, telecomunicaciones, marketing y publicidad, así como hotelería y gastronomía, transporte, automotriz, comercio textil y agroindustria arrocera. Además, es socio fundador del estudio Julio García Abogados, con sede en la ciudad de Chiclayo. Le doy la bienvenida al abogado Julio y puede iniciar, por favor. Muchas gracias, Kiara. Muchas gracias con todos por prestarme unos minutos de su tiempo. Ok, voy a compartir. No sé si, por favor, que me confirme que se logra ver la pantalla. Sí, sí se ve correctamente. Perfecto. Entonces, vamos a minimizar acá. Bien. El tema de hoy es un tema bastante novedoso, por decirlo así, pero en el ámbito legal laboral. A pesar de que estas situaciones de hostigamiento laboral, pero con una connotación sexual, de acuerdo a lo que establece la ley 27.942, el hostigamiento sexual en el ámbito laboral difiere mucho del acoso sexual y de los conflictos laborales. Hay una ley y un reglamento específico para eso, por lo cual vamos a desarrollar como esquema específicamente o el temario que vamos a desarrollar. Lo he dividido en 6 puntos, ¿no? El sexto punto son las conclusiones. Primero, el marco legal. Es importante definir qué es el hostigamiento laboral para poder diferenciarlo de otro tipo de situaciones. La diferencia entre el hostigamiento laboral, el acoso sexual y los conflictos laborales comunes, las obligaciones del empleador y derechos del trabajador que es víctima de algún tipo de hostigamiento y la implementación de canales para poder denunciar este tipo de hechos dentro de la empresa. Y finalmente las conclusiones. Toda esta todo este temario desde una perspectiva legal y real enfocada al rubro de estaciones de servicio o grifos. ¿Ok? Muy bien. El marco aplicable, como siempre en el Perú y en la mayoría de países latinoamericanos, eh, todo parte e inicia por una exigencia legal. Este tipo de acciones, situaciones laborales, muchas veces un poco incómodas y que durante mucho tiempo no tenían mayor incidencia a nivel legal, eh, partió específicamente de que tenía que existir una obligación por parte de la empresa para prestarle atención. Y ahí es que nace la ley 27.942, que habla de la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el ámbito laboral, seguida como toda ley de su reglamento, ¿no? Que es bajo el Decreto Supremo 014/2019 y que ha tenido, bueno, algunas modificaciones, pero muy sencillas que ya las hablaremos más adelante. Complementariamente, tenemos la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo pertinente.
la ley 26.771, que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y de una forma supletoria o como relacionado el Código Penal, ¿no? Que es un delito actualmente el acoso sexual, que está tipificado en el artículo 176, literal B, donde desarrolla lo que es el acoso sexual. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver tal vez con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Lo que pasa es que dentro de la prevención de peligros, cuando una empresa redacta o hace su matriz hiper, también habla de este tipo de acciones que pueden ser consideradas o son consideradas como hostigamiento sexual, tienen una connotación psicosocial, por lo que advertir ese tipo de peligro, ese riesgo, es una exigencia también que tiene que estar dentro de la matriz hiper. Más aún si trabajan hombres, mujeres en un ambiente mixto. Entonces es necesario y por esa razón es que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo también lo considera de una manera mínima, pero te exige que dentro de tu matriz hiper también establezcas ciertos puntos para cómo prevenir eso, que luego ya, como les decía hace un momento, como mucha atención no se le daba a eso, que es lo que hizo el legislador, ¿sabes qué? Mejor lo que tenemos que hacer es normarlo, porque de otra forma nadie va a tomarle importancia a ese tipo de hechos o situaciones que puedan pasar. Después, bueno, el Código Penal, que creo que ya a nivel de cultura general por las noticias sabemos que se tipificó como un delito. Hay mucho acoso, mucha falta de respeto, que se materializaban posteriormente en denuncias que no tenían un amparo legal, porque te decían, bueno, el tema de acoso en realidad o hostigamiento es un tema laboral, véalo, váyase a la prefectura, o sea, al final las personas no sabían a dónde irse y por eso se tipificó como un delito. Y la ley 26.771, igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que específicamente habla de que el acoso no solamente se ve materializado de un hombre hacia una mujer, sino también de una mujer hacia un hombre, o de un hombre hacia otro hombre y de una mujer hacia otra mujer. O sea, en ese aspecto, por eso la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la ley aplica para ambos en igual medida. No es que porque soy hombre tengo más derechos o tengo más protección, o porque soy mujer o porque tengo más derechos o protección a diferencia del hombre, no. Es igual para todos. ¿Ok? Entonces, definiendo bajo la propia ley, porque todo lo que trate de hostigamiento sexual laboral está de manera muy clara en la ley, artículo por artículo. Si ustedes tienen a la mano la ley o si ustedes la pueden descargar inclusive en Google de un PDF, ahí te va a decir cuál es el objeto de la ley, qué es el hostigamiento sexual laboral, las características, cómo proceder. Entonces, yo no les voy a dar, no voy a hacer una lectura de la ley porque sería innecesario, pero sí voy a detallarles los puntos medulares que tienen que tener en cuenta como estación de servicio Grifos para atender ese tipo de situaciones que se pueden dar en cualquier momento. ¿Ok? La ley lo define al hostigamiento sexual laboral como una conducta de naturaleza sexual o sexista no deseada. Es decir, debe haber un rechazo, debe haber una molestia, una incomodidad de parte de una persona, sea hombre o sea mujer. ¿Ok? Genera un ambiente hostil, intimidante o humillante. No requiere reiteración ni rechazo explícito. Es decir, no hay un número específico de acciones que una persona tiene que realizar para que se constituya un hostigamiento sexual. Basta con que sea una vez y que cumpla ciertas condiciones
para que se considere un hostigamiento sexual en materia laboral. Puede ocurrir entre pares o en relaciones jerárquicas. Entre pares quiere decir entre dos trabajadores de un mismo puesto. En materia de estaciones de servicio, grifos, puede ser entre los representantes de servicio, ¿no? Los vendedores de combustible, puede ser en las oficinas administrativas, entre administrador o contador o contabilidad, puede inclusive ser de lo administrador entre las gerencias o los directores. Por eso hablan, ¿no? De relaciones jerárquicas, director, gerente o gerente administrador, administrador representante de servicio, o puede ser inclusive entre gerencias, entre administradores, entre contadores o entre representantes de servicio. Puede darse en cualquiera de esas situaciones. La base legal es el artículo 4 de la propia ley. ¿Qué es el hostigamiento sexual laboral? ¿O cómo podemos decir o cuándo podemos decir que estamos ante ello? Promesas de trato preferente a cambio de favores sexuales. Un ejemplo clásico es cuando de repente tu superior te dice, mira, te voy a ascender de puesto o te voy a dar una bonificación o te voy a favorecer respecto de quizás alguna cuestión laboral internamente dentro de la empresa. ¿A cambio de qué? De favores sexuales. Puede ser no necesariamente mantener relaciones íntimas, puede ser un abrazo no deseado, un beso no deseado, una caricia no deseada. Como lo dije anteriormente, tiene que estar implícito en que la otra persona no desea eso, no quiere eso, ¿no? Tiene que mostrar el rechazo, tiene que advertir la incomodidad, pero luego ya vamos a explicar cómo debe ser eso. Ahora, no solamente actos, ¿no? Como lo menciona la propia ley, comentarios, gestos, insinuaciones sexuales, toques no consentidos y hostilidad a rechazar avances. Es decir, hostilidad quiere decir, ¿no? Que X persona molesta, ¿no? Ya sea un hombre o mujer, molesta a la otra persona, le insinúa para tener algo entre comillas, de casualidad, la toca sin querer supuestamente, pero esto ya es reiterativo, no ha sido una casualidad. Porque creo que también hay que tener criterios y una persona sabe cuándo o puedes advertir cuando algo es casualidad y cuando algo realmente es con voluntad o con dolo, para ponerlo así, en términos legales. Entonces, eso es lo que tiene que darse para que se manifieste. No puede ser de repente que dos personas que no tienen ningún tipo de contacto, ni siquiera físico, ni siquiera telefónico, digamos, teletrabajo, pero esas personas no se conocen. Uno no tiene el número del otro, entonces, ¿cómo se va a manifestar? O sea, alguien puede decir, yo ni siquiera lo conozco, nunca he tenido comunicación con esa persona. Situaciones así. Como lo repito, el artículo 4 de la misma ley también desarrolla esta forma de manifestación de una manera más técnica, pero yo lo plasmo así para que sea una cuestión mucho más práctica. Aquí he puesto, ¿no? Para diferenciar, he puesto una tabla, ¿no? Lo que es hostigamiento sexual laboral, lo que es acoso laboral, el acoso sexual en materia penal, ¿no? Y un conflicto laboral común. Están sus principales características, la base legal donde ustedes pueden encontrar de lo que estoy hablando y de lo que vamos también a último absolver las preguntas. Entonces, el hostigamiento sexual laboral, como ya lo manifestaba, es una conducta sexual o sexista no deseada que genera un ambiente hostil. El acoso laboral es un maltrato, humillación, opresión sistemática sin componente sexual. Es decir, lo que se conoce también en el ámbito laboral como el despido indirecto o actos de hostilidad, ¿no? Esa persona me hostiliza, mi empleador me hostiliza, mi jefe me hostiliza, entonces eso es un acoso laboral que no tiene ningún tipo de connotación sexual. O sea,
no te toca, no te quiere, no se acerca con una manera sexista hacia ti, no es que te hace propuestas indecorosas, no es que te envía de repente videos subidos de tono con la finalidad de que tú más o menos puedas entender qué es lo que te quiere decir. O sea, no tiene nada que ver con eso. Tiene más que ver el acoso laboral con una cuestión netamente de trabajo. Es decir, no te envía los documentos a tiempo, a pesar que tiene que hacerlo, o te hace caer en errores, o de repente llega tarde solamente para perjudicarte, o sea, o no te contesta el teléfono cuando tiene que contestarte para que pueda dar, para que tú puedas obtener información. Eso es acoso laboral. El acoso sexual, bueno, en el ámbito penal abarca muchísimo más, pero son conductas sexuales con actos físicos, verbales, con una obtención sexual que afecten la libertad o la dignidad. El derecho penal eh, es una última ratio, o sea, el derecho penal es, como decir, el último eslabón de sanción de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, si bien es cierto, a diferencia de lo laboral, no basta que sea reiterativo, no basta que hayan reiteradas veces, basta que sea una vez. En el ámbito penal puede ser una vez, pero esta vez tiene que revestir una serie de requisitos como es el dolo, ¿no? La consumación, la posibilidad de que pueda pasar. En el ámbito penal reviste otra serie de actos porque es como más invasivo, ¿no? Es un poco más de personas que no conoces. En cambio, en el ámbito laboral son compañeros de trabajo, puede ser tu jefe, puede ser tu compañero de igual rango, mientras que en el ámbito penal puede ser personas que no conoces, un vecino, alguien que pasa por ahí y te acosa o quiere, ¿no? O pretende acosarte. Entonces, ahí va la diferencia y un conflicto laboral común, ¿no? Que es bueno, diferencias, tensiones, malentendidos, pero sin afectación de derechos fundamentales. Yo creo que los conflictos laborales existen en todas las empresas y se distingue del hostigamiento sexual porque no hay una connotación netamente sexual. Tampoco hay humillación, no hay insultos, no denigran tu condición de persona. Un conflicto laboral quizás es dos personas no se ponen de acuerdo respecto de una estrategia laboral para ejercer de repente una campaña de ventas en una estación de servicio. Hay quienes dicen que hay que hacer, por ejemplo, eh, propaganda a través de la radio o televisión. Otro puede decir que, bueno, eso no le parece correcto, que prefiere hacerlo a través de redes sociales como TikTok, Facebook o Instagram. Y se genera un conflicto laboral, pero o sea, sin insultos, sin hacer caer en errores a otros, sino que es una situación, una discrepancia, ¿no? Puramente profesional. Entonces, esas son las características. Tal es así que el conflicto laboral, o sea, no está regulado como infracción o no hay una norma que te diga que hay que sancionar los conflictos laborales. Siempre tiene que haber, siempre que haya una sanción o que se requiera una sanción, la norma te exige que haya por lo menos un daño o la posibilidad de que exista un daño. Entonces, en un conflicto laboral, pues daño no va a haber, porque son puntos de vista distintos. Un acoso sexual sí hay un daño, porque daño a la integridad física, a la integridad psicológica, daño a la dignidad de la persona, sea hombre o sea mujer. En el acoso laboral, claro, hay un daño a la dignidad, al derecho al trabajo, porque, o sea, esta persona me está acosando de tal manera que yo me voy a ver obligado a renunciar y si renuncio, pues me quedo sin un ingreso económico para sustentar los gastos propios o de mi familia o qué sé yo. Y el hostigamiento sexual es una situación en la cual necesariamente se busca un contacto físico, un contacto carnal, un contacto sexual a, ¿cómo se dice?, a beneficio de algo o con la condición de algo o simplemente, ¿no? Por el hecho de que una persona psicológicamente puede estar alterada. ¿Ok? Entonces,
qué obligaciones actualmente tiene el empleador o cualquier empresa eh, cuando se trata de este tipo de situaciones como es el acoso? Para empezar, tiene la obligación, o sea, no es una liberalidad. Al día de hoy no es que si quiero lo hago, si quiero no lo hago, no. Al día de hoy es una obligación implementar una política interna. ¿Y qué implica implementar una política interna? No, no es pegar un papel, ¿no? en la empresa y decir, en esta empresa se prohíbe el acoso sexual en todos sus ámbitos. Claro, bueno, esa es una de las tantas acciones que puede realizar la empresa y que está obligada, pero eso no es una política. La política es una forma en cómo toda la empresa, desde la cabeza, desde sus socios, sus directores, sus gerentes, su parte administrativa y su parte operativa, todos se enfocan hacia un objetivo que es el respeto por la persona. Tú no puedes contar con una persona que diga, bueno, ¿sabes qué? Yo no creo en el acoso, o para mí el acoso es una tontería, son disparates, es una moda social. No, o sea, si tú tienes un trabajador así, desde ya no cumple tu política y por lo tanto tu política implica no solo, como repito, poner un papel, sino implica que todos tus colaboradores, todos los que conforman la institución, entiendan que hay que respetar a la persona en su privacidad sexual, en su privacidad personal, en su privacidad corporal. Eso es implementar una política. ¿Y cómo se implementa esa política? Desde las personas que contratas, desde las charlas que les puedas dar, desde la forma en cómo el jefe, sea cual sea el rango, no se dirige a sus iguales en rango, no hablo de personas, sus iguales en rango, o a los que están por debajo de él, los que están bajo su tutela. Ese es implementar una política. Luego también se habla en la propia ley de contar con un comité responsable. Esto es muy parecido con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Contar con un comité, siempre y cuando tengas más de 20 trabajadores, el cual va a ser dos representantes de la empresa y dos representantes de los trabajadores. Pero si tienes menos de 20, tienes necesariamente que nombrar a un responsable. Puede ser hombre, puede ser mujer, o finalmente puedes nombrar a dos, o sea, no hay ningún problema. O sea, siempre que se cumpla con los requisitos mínimos, primará el fondo sobre la forma, porque alguien puede decir, no, pero es mujer, va a sacar más cara por las mujeres si la denuncia es de una mujer. O no, si es hombre, si denuncia a una mujer, este hombre va a sacar cara por el hombre. Entonces, si le quieres evitar todo ese percance, simplemente nombras a dos supervisores o dos responsables, hombre y mujer. Por supuesto que tengan siempre un conocimiento mínimo respecto de lo que son las normas, ¿no? Contra el hostigamiento sexual laboral. Definitivamente que tiene que tener un mínimo conocimiento o por lo menos asegurarte de que estas personas reciban una capacitación mínima sobre estos temas. Establecer canales de denuncia confidenciales, es decir, tienes que crear en tu empresa una forma en cómo la cabeza, ¿no? Generalmente son recursos humanos, pero si no hay recursos humanos, pues es la gerencia, en que la cabeza o el dueño de la institución, por decirlo así, pueda tener conocimiento de esto. Y que esa denuncia sea confidencial. ¿Confidencial por qué? Porque, bueno, yo creo que uno, a veces también puede haber mala intención. Dos, no creo que a alguien, sea hombre o mujer, le guste estar, pues, publicando que viene siendo acosada, sea sexualmente, tocada, abordada o recibe insinuaciones sexuales a través de medios electrónicos. Entonces, para guardar las formas y la discreción, porque es un tema delicado, se pide que sean confidenciales. Ahora, que sean confidenciales no quita que, bueno, puedas hacerlo público, pero respetando ciertos también parámetros, ¿no? Porque si nos remontamos a que esto puede inclusive hasta terminar en una denuncia penal, todos saben que la persona, el ser humano, en el ámbito penal es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces no puedes tildar
de acosador o acosadora a una persona, sino es hasta que las investigaciones se realicen de forma coherente, de forma objetiva, y se pueda acreditar que evidentemente X persona es responsable de haber cometido un acoso sexual en el ámbito laboral contra otra persona. No puedes tampoco salir y decir, tal persona me acosa y yo lo voy a denunciar, porque a lo mejor y no es acoso, a lo mejor lo puedes estar confundiendo. Por eso es importante que se haga una investigación y los canales de denuncia sean confidenciales. Eso es lo que se recomienda. Luego, también una de las obligaciones de la empresa es garantizar las medidas de protección. O sea, garantizar la medida de protección de la persona afectada. Si a través de la denuncia el empleador toma conocimiento que una señorita o un caballero está siendo víctima de un posible acoso, entonces tiene la obligación de forma inmediata, de acuerdo al caso en concreto, tomar las medidas para que esa persona que aparentemente es víctima de acoso no siga siendo acosada. Entonces, vamos a imaginar, por ejemplo, en una estación de servicios o en un grifo. Los representantes de servicio, vendedores de combustible, son cuatro islas de despacho, por lo que hay cuatro representantes de servicio, de los cuales tres son hombres y una es mujer. Entonces, ella denuncia que es víctima de acoso sexual por parte de tres de sus compañeros. Entonces, el empleador no puede dejarla ahí. Lo que tiene que hacer es rotarla a otro turno donde no estén esas tres personas que han sido acusadas de acosarla sexualmente. Y tiene que hacerlo de forma inmediata. O sea, si la denuncia la recibe hoy, cuanto mínimo al día siguiente o en el día, cuanto mínimo al día siguiente, pero si no en el día, tiene que tomar las medidas y decir, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer un alto, vas a pasar a otro turno, o en todo caso, por hoy no vas a trabajar, te cubre otra persona hasta que se inicien las investigaciones. Y desde luego, pues se le corra traslado a la otra parte o a las otras partes para que hagan sus descargos. ¿Ok? Entonces, ¿y derecho del trabajador? Bueno, el trabajador también puede denunciar sin ser víctima de represalia, tiene que ser protegida durante toda la investigación, dar por terminado el vínculo laboral con indemnización si el hostigador tiene jerarquía y nuevamente reitera la ley que tiene que ser confidencial. Cuando me refiero a denunciar sin represalias, a qué quiero llegar? A que muchas personas a veces se desaniman porque dicen, no, mira, si denuncias te van a votar, o si denuncias te van a poner en el turno más pesado. Entonces les quita la intención de denunciar, ¿no? Ya sea hombre o mujer, como reitero, y no lo hace. Entonces tú puedes denunciar con total tranquilidad de que eso no te va a generar a ti algún problema en tu centro de trabajo, me refiero. Ser protegida durante toda la investigación, claro, o sea, protegida en el sentido de que si resultase necesario inclusive otorgar una licencia, pues tiene que otorgársele. ¿Por qué? Porque si no lo haces y esta persona, imaginémonos, ¿no? Hace muchos años viene siendo hostigada sexualmente, ya sea por su jefe o por sus compañeros, llega a un punto en el cual a lo mejor está tan afectada psicológicamente que toma la decisión de suicidarse. Vamos a ponerlo así. Entonces, si tú no le diste el soporte necesario durante toda la investigación, conversar con un psicólogo, o por lo menos que se tome un día, 2 días, o que alguien le evalúe físicamente, psicológicamente, de acuerdo a la denuncia, ¿no? Obviamente va a ser de acuerdo a la denuncia, porque dice, sí, es una persona que me manda mensajes de texto. Entonces, ¿no? Ahora, si es una persona que cada vez que yo me aseo en los baños de la estación o del grifo, esta persona se mete al baño e intenta besarme o intenta tocarme, o sea, hay niveles de afectación y hay formas en las cuales proteger, ¿no? Entonces, a eso me refiero.
Dar por terminado el vínculo laboral con indemnización si el hostigador tiene jerarquía. Imaginémonos que la persona que es la agraviada o agraviado está siendo acosado por el dueño de la empresa. Entonces, ¿tú a quién vas a denunciar o a quién vas a ir? Porque ya no te queda nadie. Claro, te queda la institución de fiscalización, que es la SUNAFIL, pero en ese caso prácticamente se rompe ya el vínculo de buena fe y de confianza entre empleador y trabajador. Entonces, yo creo que nadie va a querer quedarse, ¿no? Posiblemente, digo nadie, porque bueno, cada uno tiene su percepción, pero nadie va a querer quedarse en un centro laboral donde el dueño es el principal acosador. Por lo tanto, yo denuncio, investigan, se acredita que esa persona ha estado acosándome, ha estado hostigándome. Entonces, yo lo que solicito es, no quiero trabajar más ahí, pero me vas a tener que indemnizar. Entonces, esa también es una forma. Y el proceso, como lo dije hace un momento, confidencial, porque son temas sensibles, ¿no? Imaginemos o pongámonos en el supuesto en el que X persona denuncia a otra y resulta que es falso, ¿no? Les pongo un ejemplo. A veces se generan relaciones sentimentales, de noviazgo o de enamoramiento en un centro laboral. El administrador está con la contadora, ¿no? Vamos a poner ejemplos así al aire. Resulta que terminan su relación y sea que sea el hombre o la mujer, de repente queda un poco herido, defraudado, qué sé yo, y solo por molestar, por decir así, o por generar una incomodidad, no midiendo el daño que puede hacer, se denuncian entre ellos por acoso, ya sea que sea el hombre o sea la mujer. Después resulta que de las investigaciones, ¿no? O de los videos, mensajes, llamadas, se acredita que eso fue en un lapso en el que eran pareja. Entonces, ya no habría pues ahí, digamos, un acoso o un hostigamiento o un acercamiento no deseado. Y les digo porque eso es lo que pasó en un caso hace muchos años en una empresa. No eran pareja, se pelearon y resulta que pues se denunciaron por acoso, pero eran pareja y lo que mostraron como medios de prueba era cuando eran enamorados. ¿Y cómo se advirtió eso? Pues a través de otro de sus compañeros que sí que declararon que ellos eran enamorados, que iban muy bien, pero que bueno, uno de ellos le sacó la vuelta con otro y que ella por enojo o él por enojo terminó denunciando. Entonces, por eso es que tiene que ser confidencial porque hay que tener cuidado. Nadie, que yo creo que a nadie le va a gustar ser tildado de acosador o de acosadora. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y eso está también dentro de la ley, el artículo 8 de la ley y en su reglamento, el decreto supremo 014/2019. Aquí les he puesto, por ejemplo, la implementación de canales de denuncia, ¿no? Tiene que haber una recepción de la denuncia, una evaluación inicial, medidas preventivas, rotación, suspensión. Tiene que haber una investigación mínimo de 15 días, ¿no? Mínimamente tienes que investigar, pero investigar de verdad, ¿no? No decir, ah, ya, bueno, espera que pasen 15 días y, bueno, no se dio nada más, no se presentaron pruebas, entonces, no, no. Y la decisión final, pues que de 30 días hábiles. Acá también les he puesto una línea de tiempo, ¿no? El día cero, por decirlo así, se presenta la denuncia. Al siguiente día, el empleador, como dije, como mínimo, el empleador dicta medidas de protección inmediatas. Del 1 al 3, el denunciado o denunciada presenta sus descargos, es decir, el empleador recibe la denuncia hoy, hoy jueves, mañana viernes, dispone las medidas de protección, notifica al denunciado, denunciada o denunciados para que hagan sus descargos, ¿no? En un plazo de 3 días, digamos, lo notifica mañana viernes y tienen lunes, martes y miércoles, 3 días. Que pueden ser 3 días naturales y puede ser sábado, domingo y lunes. De preferencia que sean días naturales por la premura del caso. Luego de eso, que haga sus descargos el denunciado o la denunciada, si los hace o no, porque bien los puede hacer como bien no los puede hacer,
tú inicias una investigación. Cuando digo tú inicias una investigación, quiere decir que es la persona que tú has destinado como el encargado de ver estos temas. Imaginemos que, bueno, se te pasó y no existe, no hay encargado, el de recursos humanos. Doctor, no hay recursos humanos. En la empresa solo está el gerente, el administrador y los trabajadores. Era el administrador. No, pero el administrador es el que me acosa. Pues será el gerente. No, es el gerente. Entonces ahí cambia la figura y tendrá que ser una denuncia directamente ante la SUNAFIL. De aquí también lo voy a explicar eso. Después de que termina la investigación, ¿no? Que son 15 días, se puede ampliar por 15 días más. Es decir, sabes que en 15 días no me han sido suficientes para investigar. Necesito 15 más. Entonces, amplío la investigación y tengo que notificar al denunciante y al denunciado o denunciados, si son varias las personas. Y después de eso, ¿no? Se emite una decisión final, ya sea de una sanción, amonestación, archivo, si es que no hay nada, despido, dependiendo. Pero eso debe ir de la mano también con tu reglamento interno. Entonces, para que esta implementación de canales de denuncia, esta política de denuncia, tenga un, una utilización válida y que te sirva de verdad, tienes que tenerlo primero en tu reglamento interno de trabajo. Sea que tu empresa tengas 5 personas, 10 personas, 20 personas, yo como abogado lo recomiendo que tienes que tener un reglamento interno de trabajo que englobe este tipo de situaciones. Seguido de eso, tienes que tener tus políticas, tu sistema de seguridad y salud en el trabajo y finalmente implementado tu sistema, por decirlo así, contra el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. El comité, como lo mencioné hace un momento, 4 miembros, 2 del empleador, 2 de los trabajadores, garantiza imparcialidad y, bueno, es vigente para empresas con más de 20. Pero si tienen menos de 20, tienen 19, nombras a uno o a dos. Yo recomendaría que sean dos. Entonces, alguien tal vez se puede preguntar, ¿no? Doctor, pero ¿cuál es la diferencia entonces entre hacerlo entre una empresa y hacerlo ante SUNAFIL? Una quita la otra o una es mejor que la otra o cómo es el procedimiento. Entonces, aquí he resumido en esta tabla, ¿no? La empresa privada y cómo actúa SUNAFIL. Pero como ya les he explicado más o menos cómo actúa la empresa, vamos a hablar de cómo actúa SUNAFIL. SUNAFIL puede recibir la denuncia directamente del trabajador sin que haya pasado a la empresa. Puede también que lo reciba habiendo iniciado la empresa porque SUNAFIL puede supervisar como un tercero interesado, vamos a llamarlo así. Verifica que el empleador haya otorgado medidas de protección. Ustedes saben que SUNAFIL es alguien, ¿no? Que supervisa y garantiza que los derechos del trabajador se cumplan. Entonces, si la norma te dice que el empleador está obligado a adoptar medidas de protección y el empleador no lo ha hecho, entonces una fila inclusive puede poner, primero te va a instar a que lo hagas y segundo, si no lo haces, a pesar de eso, pues te va a multar, ¿no? Eh, Luego de eso inspecciona si la empresa conformó el comité, investigó de forma objetiva, como les digo, no es, ah, ya voy a investigar 15 días y no hago nada y digo, bueno, no se advirtió nada y se archiva. No, que realmente se investigó, se tomó declaraciones a X persona, a Y persona, se pidió de repente cámaras de seguridad, X. Puede recurrir, inclusive puede requerir documentos y testimonios de trabajadores, de los mismos afectados, de los mismos imputados, o sea, de quien guste, con la finalidad de objetivamente investigar los hechos. Verifica que se haya respetado el debido proceso. Esto quiere decir, ¿no? Que si a una persona la denuncia, esta persona no es que va a recibir una serie de sanciones o que lo van a acribillar de plano, no, sino que también tienen que darle la posibilidad de que se defienda.
y diga, ¿sabes qué? No es cierto, ¿sabes qué? Ese video, ese mensaje que te han enseñado está incompleto, eso no es así, o ese video está alterado, o ese audio no es mío, o yo no hice eso, pero la persona tiene que defenderse. Es un principio básico de todo el derecho. Y más aún cuando se trata de estas cosas, ¿no? Donde está en tela de juicio la dignidad de la persona, la reputación de una persona, ojo, porque si alguien es denunciado por acoso solamente por ser denunciado o por estar hostigando sexualmente a una trabajadora o un trabajador, su reputación también se ve afectada y eso no quita que la persona pueda tomar luego acciones legales por dicha situación. Entonces hay que tener cuidado ahí. No hay que denunciar por denunciar, ¿no? Verifica que la empresa haya sancionado proporcionalmente y de acuerdo a ley. Esto es si es que ha habido un procedimiento. Si es que no ha habido un procedimiento, pues como le repito, Sunafil instará a que la empresa inicie el procedimiento adecuado, la investigación adecuada y sancione finalmente o archive el caso, ¿no? De no hacer esto, Sunafil puede aplicar multas hasta de 52 UITs, que no es poco dinero, ¿no? 52 UITs, multipliquémoslos por 5.350 que está la UIT, ya creo que podría recibirse hasta una multa de más de 250.000 soles, ¿no? Entonces la base legal está ahí, ¿no? Es la ley propia 27.942, el decreto supremo 014/2019, que es el reglamento de la ley, ¿no? Está también el decreto legislativo 728, que bueno, es la ley también de productividad y competitividad laboral, eh, y todas las demás normas que apliquen en materia laboral. ¿Ok? Y como conclusión a todo esto, eh, he puesto he sintetizado todo lo que hemos expresado en este momento, partiendo de la propia ley, porque ahí está todo. La ley 27.942 establece un marco integral para prevenir, porque la idea no solamente es sancionar, sino evitar que esto pase, porque ¿qué decíamos? Hay que tener una política previa. Prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento sexual. ¿Cómo se erradica? Sancionando, separando a este colaborador o colaboradora que haya cometido un tipo de infracciones de este tipo, garantizando la protección efectiva de la víctima, porque de nada me sirve yo tener todo un sistema, toda una política y que durante el tiempo que esto se investigue la víctima siga siendo, ¿no? Afecta con esta situación de violencia. Y sancionando al hostigador. El empleador tiene la obligación, o sea, no es algo que, bueno, si queremos lo hacemos, como se lo he mencionado, es la obligación de implementar políticas internas, comités y medidas de protección inmediatas, mientras que la víctima cuenta con el derecho a denunciar sin represalias. Inclusive, un dato importante que he puesto aquí en la conclusión es que en el lapso en el que tú has denunciado que has sido víctima de hostigamiento sexual, la empresa no puede despedirte e inclusive estaría obligada a renovar tu contrato si tu contrato ha vencido. Porque de nada sirve que digan 15 días de investigación. Va a decir, doctor, pero mi contrato vence mañana. Ah, entonces ya para qué vamos a investigar, ya ándate. Y el acosador o el hostigador sigue bien dentro de la empresa y tú, bueno, te vas como si nada. Entonces, no puedes tú tener represalias, no puedes ser despedido por esa situación. Tienen que renovarte tu contrato. Y en caso de que el hostigador tenga jerarquía, como le decía, si es pues tu jefe máximo, ya no tienes a quién reclamarle porque él es el dueño, él es el jefe de todos, a quién le voy a reclamar, a terminar el vínculo laboral con una indemnización que muchas veces puede ser transada entre ambas partes o finalmente te puedes amparar en la SUNAFIL para poder calcular cuánto sería esa indemnización. Porque entendamos que una indemnización no es un monto que se nos ocurre, ¿no? Una indemnización tiene que acreditarse en primer lugar un daño,
¿no? El daño que está por, después hablamos, ¿no? Del lucro cesante, daño moral, daño emergente y todo lo demás, ¿no? Es un tema ya que se ve en el ámbito de responsabilidad civil, pero que Sunafil te podría ayudar a calcularlo sobre la base de jurisprudencia, sobre la base ya de casos similares en ese aspecto, ¿no? En conjunto, estas disposiciones promueven entornos laborales seguros, respetuosos y libres de violencia. Definitivamente, todo acto de violencia que implique una incomodidad, no solamente física, sino psicológica, merece ser atendido, merece ser erradicado y merece ser también desarrollado con mucha cautela, por eso la confidencialidad y lo que siempre yo promuevo en las empresas que asesoro es que hay que ser objetivos. No hay que dejarnos llevar porque es hombre o porque es mujer, hay menos o más afectación. La persona se la respeta y se la tiene en cuenta por su sola condición de ser persona. Y por ese solo hecho debe ser respetada en todos los ámbitos. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención y quedo apto para absolver todas las preguntas que sean necesarias. Muchas gracias, Julio. Bueno, invitar a todos los participantes a emitir sus consultas. Si tuvieran alguna, pueden ir levantando la mano o escribiendo las consultas por el chat. Bueno, si nadie tiene consultas, antes de culminar, quisiera invitarlos, por favor, a responder nuestra encuesta de satisfacción que va a ser enviada por el chat del Zoom, por favor, para que nos puedan ayudar a responderla. En el chat pueden encontrar el enlace para que puedan responder la encuesta, por favor. Recuerden que esta encuesta nos va a permitir poder programar charlas más útiles y alineadas a las necesidades de ustedes.
Bueno, muchas gracias, Julio, por la charla. Muchas gracias a todos los participantes. Entonces vamos culminando. De igual forma, recuerden que pueden contestar la encuesta de satisfacción. Muchas gracias, Julio. Hasta luego. Gracias, Kiara. Gracias.